Listo, chicos. Entonces, vamos a comenzar. Bueno, según el temario, primero vamos a dar como una pequeña introducción a lo que es la física, una pequeña parte de lo que es la historia de la física, cómo comenzó todo. Entonces, eh, chicos, ahí que están viendo. La presentación. Perfecto, perfecto, perfecto. Listo. Tengo ahí mis apuntes. Listo. Entonces, bueno, hoy vamos a hacer esto un poco más como interactivo. Entonces, Eh, pues digamos que si pueden prender sus micrófonos y responder de vez en cuando, cuando yo pregunte alguna cosa, pues sería genial, para que no me sienta ahí como hablando solo. Entonces, ¿ustedes desde cuándo creen que comenzó todo el tema de la física? Pues yo creería que eso va como de la mano también de la química, ¿no? Sí, sí, es muy cierto, sí, pero digamos que, ¿cuál fue la primera persona en, digamos que hacer física, por ejemplo? Pues la primera persona que habló de física no fue Aristóteles. Sí, está muy bien. O sea, la primera persona que se interesó por los temas del movimiento fue Aristóteles, aunque pues digamos que hay algunas personas que dicen que se remonta a más tiempo atrás con Empedocles, como 500 años antes de Cristo, pero el primero como tal que comenzó con todo fue Aristóteles. Denme un segundo que estoy intentando cuadrar una cosa y ya. Que ya, ahora sí. Listo, entonces sí, exactamente. La primera persona, digamos que algunos dicen que la física empezó con Empedocles, que decía que todas las cosas estaban diseñadas o hechas de las cuatro, como cosas fundamentales, de los cuatro estados fundamentales de la materia, que era fuego, aire, tierra y agua. Entonces él decía que todo en la tierra estaba hecho de eso. Pero fue Aristóteles, hacia la Edad Media, que se preguntaba por qué los objetos se mueven hacia la Tierra. Y él decía que los objetos están unidos con la Tierra. Y él también se preguntó, se cuestionó, por qué los objetos desaceleran cuando los pones en movimiento. Y él decía que los objetos se detienen porque los objetos se cansan. Pues digamos que hoy en día pues uno escucha eso y uno dice como, estaba re mal, ¿no? Pero pues digamos que ese fue el racionamiento. Y este racionamiento de Aristóteles se mantuvo por 2000 años. O sea, eso fue como en el 360 antes de Cristo, y eso se mantuvo hasta comienzos de la Edad Moderna. O sea, imagínense que en todo ese tiempo no hubo nada de respuestas respecto a eso. Eh, la Edad Moderna comenzó, pues ustedes saben, con Galileo Galilei, después con Isaac Newton. Eso es una historia brutal. Pero bueno, entonces en el año 1066, eh, acá está, en el año 1066, en la batalla de Hastings, hubo un cometa sobre el cielo. Entonces, digamos que ese es el cometa Halley. Ustedes no sé si lo hayan escuchado. Entonces, digamos que pasó un cometa sobre el cielo y digamos que hay una ilustración que muestra el cometa. Para ese tiempo estaba la batalla que creó la monarquía británica moderna, pero
digamos que lo importante es que la gente se comenzó a cuestionar que dónde venía el cometa, qué era ese cometa, por qué pasó por el cielo, porque nosotros normalmente no vemos eso, ¿sí? Y pues el cometa volvió a pasar sobre London en 1682 y surgió nuevamente la misma pregunta, ¿de dónde vienen los cometas? Después de mucho tiempo, fue Isaac Newton el que, digamos que se atrevió a dar una respuesta a esta pregunta, eh, donde dio como resultado que la fuerza, que digamos que los cometas y todo eso, era por la fuerza de la gravedad, la fuerza de gravitación universal. Entonces, ¿alguno sabe la historia de Isaac Newton con lo de la manzana y todo eso? Se te apagó el micrófono. ¿Aló, me escuchan? Sí. Sí, pues, chicos, ¿alguno de ustedes conoce la historia de Isaac Newton con lo de la manzana y qué fueron los sucesos que pasó en ese entonces? Pues que él estaba debajo de un árbol y le cayó una manzana. Y ahí fue cuando se empezó a cuestionar de por qué caían las cosas cuando él las lanzaba o algo así. Sí, pues digamos que todos conocemos como esa historia de que no, que él fue que estaba debajo de un árbol y cayó la manzana, pero pues digamos que las cosas no sucedieron realmente así. O sea, si ustedes se ponen a investigar, pues sí fue con una manzana, pero no fue propiamente que le cayera la manzana en la cabeza y de una vez salió toda la teoría de la gravedad. O sea, realmente fueron años y años de estar mirando como que las manzanas se caían, y también años de estar mirando la luna, ya vamos a ver por qué. Y digamos que es como un dato curioso que digamos que la historia se tergiversó muchísimo y decían, ahora todo el mundo dice que Isaac Newton estaba sentado en un árbol y cayó una manzana, pero realmente digamos que los escritos de él nunca afirman esto, solamente se sabe por escritos de otras personas que él observaba las manzanas. Entonces digamos que con el paso de los tiempos esto como que se fue tergiversando, entonces es algo curioso. Entonces, Isaac Newton dio con la fuerza universal de la gravitación. eh, pues la historia real decía que él estaba caminando en su casa y vio caer una manzana. Y después de esto, vio la luna. Y fue cuando se hizo la pregunta, si las manzanas caen, pues ¿por qué la luna no cae? O sea, la pregunta que él se realizó es como, la manzana cae porque no hay nada que le esté haciendo una fuerza, ¿sí? O sea, nada que se le oponga, entonces cae. Pero a la luna tampoco no hay nada que se le oponga. Entonces, ¿por qué la luna no cae? Porque la luna no está sobre nosotros, sino encima de nosotros. Entonces, eh, ¿ustedes qué dicen? ¿La luna cae o la luna no cae? Por el chat, si quieren prender el micrófono, pero no me dejen hablando solo, porfa. No creo que caiga. Yo no creo que caiga. ¿Tú no crees que cae la luna? Ok, No cae. no cae. Listo. En el espacio se maneja otro tipo de física. En el espacio, ok. Yo creo que todos caemos. Ok. ¿Cómo así? Hay alguien que dice que ¿cómo así? O sea, lo que pasaba es que, bueno, lo que Isaac Newton pensó es que él vio la manzana caer de un árbol, veía la manzana caer de un árbol, y decía, bueno, está en el árbol porque está sujeta de una rama, ¿sí? Pero cuando no está sujeta de una rama, entonces la manzana cae, no hay nada que se le oponga, ¿sí? No hay nada como el suelo, no hay nada que la tenga como un árbol. Entonces Isaac Newton vio la luna y también se preguntó eso, la luna, ¿por qué no cae? O sea, supuestamente, ¿por qué no cae si nada la sostiene? Como la manzana, es muy parecido. Entonces la respuesta es, acá alguien respondió, yo digo que trata como de alejarse, pero la gravedad de la Tierra se lo impide, de alejarse. Ok, eso estuvo súper bacana. La respuesta es que sí, la luna efectivamente cae. O sea, la luna todo el tiempo está cayendo. Lo que pasa es que, pues ahí viene la otra pregunta, que es,
Si la luna está constantemente cayendo hacia la Tierra gracias a la fuerza de la gravedad, entonces ¿por qué no choca con la Tierra? ¿Ah? Entonces, bueno, eso de pronto lo vamos a entender más adelante, pero ¿ustedes por qué creen que a pesar de que la luna está constantemente cayendo gracias a la fuerza de la gravedad, entonces ¿por qué no cae sobre la Tierra? Mm, por No lo sé, mismo que está, ah, por lo mismo que está diciendo en la imagen, la velocidad, ¿no? Ok, ¿y cómo relacionas la velocidad con el hecho de que no caiga? Eh, o sea, no sabría cómo explicarlo, pero eh, es que no sé cómo explicarlo. Tranquilo, como Pero, puedas. O sea, la verdad, ahí es cuando uno comienza realmente a entender. Cuando uno, digamos que logra explicar, pues tranquilo que yo también acá estoy intentando hacer que me entiendan, como puedas. Pues con lo que dijo lo de la velocidad, yo pienso que sería como la fuerza centrífuga, ¿no? Lo que también hace que se mantenga ahí. La fuerza centrífuga es una fuerza ficticia, no existe como tal. Está la centrípeta, pero Ah, no. ok. Esa no, eso también lo vamos a ver más adelantico. Ahorita estamos como con conceptos, pero lo que pasa es que como la luna, exactamente, ok, la razón por la que la luna no se estrella con el planeta es porque ya lleva una velocidad. Entonces, es como cuando ustedes lanzan una piedra hacia el frente. ¿Qué pasa cuando ustedes comienzan a lanzar la piedra hacia el frente y la fuerza de la gravedad comienza a hacer, pues, comienza a hacer sus locuras? Entonces la piedra se viene hacia abajo, pero sigue con su velocidad. O sea, eso es cuando ya comienza a haber una trayectoria de una parábola. Entonces pasa exactamente lo mismo con la luna. La luna lleva una velocidad, ¿sí? Bueno, voy a prender la cámara un momentico que para, para explicarles. Estoy acá todo emocionado. Entonces, bueno, digamos que la luna lleva una velocidad. Entonces, como la luna lleva una velocidad, pero está la fuerza de la gravedad, entonces la luna comienza a hacer como un movimiento parabólico, ¿sí? Entonces la luna comienza a caer. Pero digamos que lo que pasa y la razón por la que la luna no se estrella con la Tierra es porque la Tierra es redonda. Entonces, si ustedes lanzan una piedra y digamos que está parcialmente plano, pues obviamente va a tocar en algún momento el suelo. Pero pues digamos que la luna va así y va cayendo, pero cuando va cayendo entonces ya no está, ya no hay nada ahí, entonces sigue cayendo, pero sigue con velocidad y sigue cayendo y sigue con velocidad y ahí es cuando comienza a ver esa forma elíptica alrededor de la Tierra, ¿sí? La velocidad en el espacio es constante, exactamente, la tercera ley de Newton, por la gravedad del espacio. Entonces, la Luna lleva una velocidad constante y constantemente está cayendo hacia la Tierra. Entonces, es súper, súper bacano. Esa razón que uno dice como, uff, parce, severo, o sea, uno dice, o sea que dime, habría posibilidades de que la luna en algún momento podría como estrellarse con la Tierra. pues digamos que tendría que cambiar su velocidad. Si algún objeto muy grande, pero tendría que ser algo muy grande, chocara con la Luna y detuviera su velocidad, la Luna caería por la fuerza de la gravedad de la Tierra. Pero tendría que detener su velocidad. O sea, gracias a que a que la Luna tiene una velocidad constante, es la razón por la que no estamos acá muertos. Básicamente porque si nos mataría a todos. Entonces, o sea, uno dice como, uy, procesando esta información valiosa, oro. Entonces la Tierra y todos los planetas están cayendo hacia el Sol. Sí, exactamente. Se podría decir, están cayendo hacia el Sol, pero como llevan una velocidad, entonces es la razón por la que no nos quememos. Nos quemamos. Bacano, ¿no? ¿Alguien levantó la mano? Sí, por favor, levanten la mano para que no hayan esos cruces. Marlon. Oye, hola Sebas, ¿cómo estás? Hola. Bueno, hablando de lo de la luna y todo eso, yo el otro día estaba viendo un programa que se llama ¿Qué pasaría si? Y pues, digamos estaban hablando del tema y de qué pasaría si la luna se estrella con la Tierra, pero a la velocidad de la luz. Entonces, entonces yo lo que estaba entendiendo en el programa
es que si la luna viaja a la velocidad de la luz, como tú dijiste, eso hace que su velocidad sea mayor como a la gravedad, y entonces haría que eh, sí, que la fuerza que hace que la luna esté, digamos, alrededor de la Tierra sea mayor, y lo que hace es que se estrelle. Pero como la masa de la Tierra es mayor, lo que haría la luna es, digamos, en el choque, hacer que la Tierra gire, hacer que la Tierra gire constantemente, y que sus masas empiecen a fusionarse hasta que la luna desaparezca, y pues la Tierra alrededor de 5 o 10 minutos quedaría totalmente seca. Ush, súper interesante. Pues si quieres, me podrías mandar ese video y lo compartimos con todos. ¿Ah? Sí, sí, y digamos, también hablando de eso, sí, decían que sí, que el asteroide que destruyó a los dinosaurios viajaba a una velocidad de 10 kilómetros por hora, si mal no estoy, sí, para el choque de la Tierra. Y pues entonces sí, también están haciendo el caso hipotético de que si el mismo asteroide viajara a la velocidad de la luz, haría que del impacto haría como una onda expansiva hasta secar otra vez la Tierra, pero sin, digamos, sin alterar que la masa de la Tierra. Haría que la Tierra estuviera seca. Ok, sí, pues digamos que con eso de movimientos planetarios es muy interesante, porque lo que pasa es que si un objeto lo suficientemente grande, no supuestamente, no tiene que ser tan grande, pero entra con suficiente velocidad a la Tierra, pues tuki tuki tu papá, nos fuimos todos para el cielito. Pero sí, ese tema es súper interesante. Si quieres, pues la verdad yo no conozco mucho acerca de eso, pero si quieres nos podrías mandar ese video y lo compartimos, lo subimos al canal y ahí luego lo subimos todos, lo compartimos. ¿Siguen viendo la presentación? Ay, chicos, qué pena. Ahí habían otras personas con la mano levantada. MLSM, no sé cómo te llamas. Marci. Marci, ok. Marci, bueno, me surgió la duda, bueno, lo de las lunas, y cuando un planeta tiene varias lunas, entonces, ¿cómo funciona que no se estrellen las lunas entre ellas? Pues digamos que normalmente tienen órbitas diferentes, ¿sí? Lo que pasa es que, bueno, esto lo vamos a ver más adelantico, no propiamente con lo de los planetas, pero pues está relacionado. Es que lo que decían por ahí, la tercera ley de Newton es que dice, o la primera, también se puede, las dos. La primera es que dice, la ley de inercia, que dice que si un objeto en el espacio, eso aplica mucho en el espacio, no está alterado por ninguna otra fuerza, entonces el objeto se va a mantener o de dos formas, o quieto totalmente o con velocidad constante. Entonces, cuando un planeta tiene varias lunas, probablemente esas lunas tienen órbitas diferentes. Entonces cogieron una velocidad y digamos que están cayendo todo el tiempo hacia el planeta, pero no se estrellan por la razón por la que te digo, o sea, probablemente tengan órbitas diferentes y pues digamos que eso ya se vuelve cíclico. Entonces, probablemente hace muchos cientos millones de años sí se estrellaron varias lunas cuando se estaba formando el planeta, pero pues digamos que ya eso se estabilizó, ya se estrellaron las que se tenían que estrellar y ya, quedaron las que tenían que quedar. Vale, gracias. Ok. Wilman Arias. Sí. Qué pena. Te iba a decir que entonces la luna funcionaría como un péndulo o algo así. No, porque un péndulo es muy diferente, porque un péndulo pues digamos que es más que todo acá en la Tierra. La luna simplemente creó una órbita y cae constantemente gracias y pues digamos que no se estrella con la luna gracias a su velocidad. Pero no, un péndulo es muy diferente. Un péndulo ya es propiamente acá hablando de que tenemos un objeto con masa en la Tierra y que nosotros lo soltamos desde un lado. Ok. Listo, entonces vamos a continuar. Entonces, lo que les decía. Entonces, Isaac Newton se preguntó ahí, miró la luna, miró la manzana y dijo, ¿la luna cae entonces? Y sí, efectivamente la luna cae todo el tiempo. Y esa respuesta abrió puerta
o sea, abrió la puerta hacia los movimientos celestiales, pero de una manera brutal. Entonces la luna está en caída libre, tal como la manzana, y bueno, lo que ya dijimos, la luna está cayendo y no golpea la Tierra porque gira alrededor de ella. Bueno, entonces, acá lo más importante es que, bueno, la forma en que yo estoy intentando dar esta clase es con la finalidad de que ustedes conozcan las 4 fuerzas elementales. Una de esas fuerzas es la gravedad. Entonces, acá tenemos la primera fuerza. Pero, ¿qué es lo que pasó con Newton? Newton se puso a trabajar con las matemáticas, pero se dio cuenta que las matemáticas de los años 1600 pues no eran suficientes para trabajar los movimientos. Entonces, ¿ahí qué hizo? No, pues el man llega y dice, uy, sí, pues 2 más 2, 4, pero esa vaina que... Entonces lo que hizo Newton fue crear el cálculo. ¿Cómo la ven? O sea, ese tipo es un mago. Nos arruinó la vida a todos porque ahora todos tenemos que estudiar eso, pero el tipo creó el cálculo gracias a eso. Después hubo un debate ahí contra Newton y Leibniz, creo que fue, porque Leibniz decía que también creó el cálculo, pero realmente Newton lo había como planteado 10 años antes. O sea, una cosa brutal. Entonces, bueno, él creó el cálculo y creó el cálculo precisamente pues para calcular los movimientos de la luna. Y esto fue lo que dice Newton, prácticamente él descifró todos los movimientos de la luna y él también, o sea, un dato interesante, él también creó un telescopio, o sea, no sé si ustedes saben quién fue la primera persona en crear un telescopio. ¿No fue Galileo? Galileo, exactamente, Galileo, pero entonces después, o sea, Galileo también hizo muchos estudios planetarios, no sé si ustedes estaban enterados de eso, pero pues vino Newton y dijo, pues no, yo voy a crear el mío, suerte, y creó el suyo. Pero ¿qué pasó con todo este conocimiento? O sea, hay una historia súper bacana, la verdad no me la sé muy bien, pero hay una historia súper bacana que él decía, bueno, él tenía todo este conocimiento, pero después, ¿qué pasó? O sea, el man decía, no, yo no tengo luquitas para publicar un libro, entonces, ¿qué voy a hacer? Entonces llegó un tipo, no me acuerdo de qué país, y no me acuerdo el nombre, pero estoy seguro que llegó un tipo de otra universidad, y él le preguntó a Newton como, ve, mire esos movimientos planetarios, como difícil la vaina, ¿no? Y Newton llega y le dice, no, pues eso es re breves, mire, y le mostró todos los cálculos. Entonces el tipo le dijo, uy, usted sabe el resto, ¿y por qué no publica un libro? Y Newton le dijo, no, es que la situación está difícil, no hay luquitas. Entonces el tipo le dijo, no, pues yo tengo plata, si quiere yo te financio ese libro. Y efectivamente, ese tipo le financió el libro a Newton. Entonces ahí fue cuando salió este libro, Principia, Philosophiae Naturalis Principia Mathematica. No sé cómo se lee, pero este libro eso es una berraquera ese libro. O sea, posiblemente ustedes nunca lo hayan leído directamente, pero acá se basan, o sea, en ese libro se basa todo lo que es el cálculo, las bases del cálculo diferencial, del cálculo integral, otras cosas como matemáticas, movimientos planetarios, o sea, una berraquera. Pero entonces, bueno, entonces el tipo ahí publicó Principia y, bueno, después comenzó lo de la revolución industrial. O sea, una cosa brutal, porque ese libro que publicó Newton marcó la historia de la ciencia, inició la física del universo. Todo lo que publicó en ese libro como que afectó las fuerzas que controlan el movimiento de planetas, fuerzas que ahorita podían ser calculadas, y pues digamos que en ese libro, si mal no me acuerdo, también estaban las 3 famosas leyes de Newton. Si alguien por favor las podría recordar. Acción y reacción. La tercera, ley de acción y reacción. Ley de inercia. Ley de inercia, la primera, exactamente. ¿Y la segunda cuál es? ¿Las fuerzas? La ecuación de fuerzas, exactamente, sí. La ecuación de fuerzas. Entonces, esos son las 3 leyes de Newton. Y o sea, Newton era tan áspero, que digamos hoy en día cuando nosotros vamos a lanzar satélites, cuando nosotros vamos a lanzar cohetes, cuando nosotros vamos a hacer casi que cualquier cosa acá en el planeta, nosotros usamos
exactamente lo que hizo Newton, no le cambiamos nada. O sea, realmente les hago mucho énfasis en esto porque, o sea, tuvo un impacto ese libro en la ciencia y en el desarrollo de las matemáticas brutal. Hoy en día seguimos usando todo lo que ese tipo escribió para hacer todo lo que nosotros hacemos, lanzar sondas espaciales, y pues digamos que a veces es más conocido Einstein que Newton, pero ¿qué es lo que pasa con Einstein? Einstein usó, pues bueno, estaba la teoría de la relatividad, pero ¿qué es lo que pasa con la teoría de la relatividad, muchachos? O sea, no sé si ustedes alguna vez la han visto, que la teoría de la relatividad, hay una ecuación que es muy conocida que es E es igual a m por c al cuadrado, ¿sí? ¿Alguno la conocía? Sí, Gracias por responder, sí, es que no me gusta sentir que estoy solito, pero sí. Lo que pasa con las leyes de Newton es que solamente sirven cuando se están aproximando a la velocidad de la luz o cuando tienen masas bastante grandes, como las de un agujero negro. Pero realmente nosotros lo que usamos acá en nuestro pequeño planeta, en este vasto universo, son las leyes de Newton. Entonces, pues digamos que ahí es cuando uno dice, uff, repepo Newton en los años 1600 hacer un desarrollo. Y ahí como un dato curioso, ¿ustedes saben cuándo fue que Newton tuvo el auge de todas sus ideas, de todo su cálculo, de todo esto? Sí, en la peste negra. Exacto, o sea, muchachos, estamos Full HD 4K. El man creó todo esto y tuvo su auge científico cuando tuvo que retirarse de la universidad gracias a que estaba en una pandemia, igual que nosotros ahorita. Entonces ahí como que súper chévere. A uno le da otra perspectiva de la pandemia, intentando ser positivista. Bueno, entonces cuando los científicos desentrañaron toda la primera fuerza del universo, la gravedad, esto inició la revolución industrial. Una revolución brutal, y ustedes sabrán, o sea, ustedes la van a ver en historia. A mí casi no me gusta la historia, pero la revolución industrial es una de mis cosas favoritas. Desembancó reyes, desplazó el feudalismo, trajo la edad moderna, y todo esto comenzó con una simple pregunta. ¿Cuál fue la pregunta? La pregunta fue, ¿será que la luna también está cayendo? Pues, súper curioso. Uno siempre le decían la historia de la manzana, pero digamos que detrás de eso está todo lo de Newton, que es súper bacano. Bueno, ¿alguno conoce la segunda fuerza? Entonces, bueno, acá está la fuerza de la gravedad, la primera ley que vamos a ver el día de hoy. La primera fuerza. ¿Alguno conoce la segunda de casualidad? fuerza de velocidad. No, la segunda fuerza que rige el universo. Se pueden equivocar, chicos, no hay problema. Creo que no sé. Bueno, no pasa nada. La segunda fuerza es la fuerza electromagnética. Entonces, pues, ¿cómo fue que comenzó a surgir todo este tema de la fuerza electromagnética, no? Pues, la gente veía rayos cuando llovía súper fuerte y decía, bueno, pero ¿esa vaina qué? Entonces, pues, ustedes leen la historia, mitología griega, tal vez romana, decía, no, es que esos rayos es que los dioses están súper bravos con nosotros y nos van a mandar, pues, nos mandan rayos. Pero, pues, digamos que, ¿qué hay detrás de eso? Entonces, si ustedes se dan cuenta, todos los problemas que la física ha desentrañado a lo largo del tiempo han sido por cuestiones que no tienen solución, que son curiosas, pero que realmente, pues digamos que la gente se pregunta y comienzan a darle un desarrollo científico. Entonces, pues por ahí va la definición también de la física. Entonces, comenzó con el cuestionamiento de la procedencia de los rayos, donde se daban explicaciones que como dioses y bueno. Y los científicos, entonces, notaron que los rayos y los truenos podían ser replicados. No sé si alguno ha ido a escuchar la bobina de Tesla. O la bobina de rayos catódicos, no me acuerdo cómo es, esta de rayos catódicos.
Si la han visto, que es como una bolita y en el centro como que salen rayitos y uno le pone la mano y cuando pone la mano entonces le sale el rayito a uno al dedo. Entonces digamos que la gente en ese entonces dijo que como que esas cosas se podían replicar y que podíamos crear mini rayos usando electricidad. Pero entonces fue hasta 1800 que finalmente se empezó a descifrar la segunda gran fuerza. Entonces empezó todo esto con Michael Faraday, que daba presentaciones navideñas en Londres, mientras demostraba las propiedades de la electricidad. Entonces, digamos, como un detallazo ahí de Faraday, y fue, digamos, que lo detuvo en su carrera. Lo que pasó es que Faraday no tenía estudios formales, o sea, él solamente terminó como el bachillerato, pero de ahí para adelante el tipo era un genio, o sea, le gustaba mucho eso del tema de la electricidad, pero él estudió de forma autónoma, pero estudios formales él no tenía, entonces digamos que eso más adelante le causó problemas y fue lo que llevó a que otra persona, que ya la vamos a mencionar, como que cogiera esa investigación y como que la apretara un poquito más. Entonces, bueno, entonces muchas personas entonces, en ese entonces se preguntaban, si tú estás en un carro, en un avión y te golpea un rayo, ¿por qué razón no se muere? ¿Por qué razón no se electrocuta? Entonces Faraday fue el que dio respuesta a esa pregunta, creando una jaula, luego entraba en esta jaula, en ese caso era de acero, y la electrificaba, y él no se electrocutaba. Entonces, digamos, ahí está el tipo que se metió en una jaula y le está exactamente lo mismo. Y también lo pasan en muchas películas porque, pues, es impresionante, ¿no? Imagínense ustedes ahí con todo ese voltaje y que no los toque, pues, eso era brutal en esa época. Y a eso se le conoce, pues, como la jaula de Faraday. Y la razón es que, bueno, cada vez que entras a una estructura de metal, quedas protegido por el objeto metálico. Pero lo que hizo Faraday fue ayudar a desatar la segunda revolución con algo llamado la ley de Faraday. Probablemente sí la hayan escuchado, algunos de pronto en su colegio, algunos de pronto no. Pero la ley de Faraday fue la que puso voltaje a la segunda revolución. No estamos hablando de revoluciones formales porque después en historias van y dicen, no, es que el de física nos dijo que había una segunda revolución. Ya les voy a decir por qué se le llama como la segunda revolución respecto a la física. Entonces, bueno, la segunda revolución con esta ley. Y esta ley, o sea, es pero tan importante que es la razón de que nosotros tenemos generadores eléctricos, que nosotros tenemos diques, es la razón de que nosotros tenemos electricidad en este momento en nuestras casas, la razón por la que nosotros estamos conectados en este momento desde el computador. Y entonces yo creo que tenía una imagen. Ah, no, eso es más adelante. Bueno, entonces después un matemático y físico llamado Clerk Maxwell, yo creo que también lo han escuchado alguna vez, usó el trabajo de Faraday. Entonces ese fue el tipo que yo les decía que como que Faraday no pudo continuar, pero Maxwell vino y como que se llevó todo el crédito. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que, bueno, Faraday había hecho algunas investigaciones de campos magnéticos, de campos electromagnéticos, pero había una onda ahí como implícita, como caleta, y este tipo, Clerk Maxwell, calculó la velocidad de esa onda que salió de ese campo magnético, y resultó que la velocidad de esa onda era la velocidad de la luz. Y pues digamos que uno dice, ¿cómo así, brother? O sea, la velocidad de esa onda es la velocidad de la luz, significa que la velocidad es una onda, que, ¿cómo así? O sea, uno dice ¿cómo así? O sea, que la onda es luz, y pues sí, exactamente. O sea, cuando el tipo calculó la velocidad de esa onda, calculó exactamente la velocidad de la luz, y esa es la luz es electricidad misma. Y Maxwell escribió la teoría de la matemática en física y campos eléctricos y magnéticos, en donde se encuentran las ecuaciones de Maxwell. O sea, las ecuaciones de Maxwell son muy conocidas, son las que están ahí, pero son muy conocidas porque según con estas ecuaciones como que se rige todo lo que es la luz, básicamente. Entonces, son ecuaciones súper útiles. Entonces, digamos, todos los ingenieros, si alguno quiere estudiar ingeniería, todos los que están en ciencias como física o matemáticas, no se pueden graduar sin conocer las ecuaciones de Maxwell. ¿Sí?
Y bueno, después de esto, las ecuaciones de Maxwell son las que forman la segunda revolución y nos afectó a todos. Entonces, digamos que esto, bueno, no encontré una imagen así como oscura, pero es una idea de lo que pasa cuando el planeta Tierra está parcialmente apagado, ¿sí? Y pues digamos, gracias a Maxwell y gracias a las ecuaciones que el tipo formuló, ahora nuestro planeta luce así. O sea, ustedes saben que hoy en día, o pues digamos que tener electricidad es vital. El que no tenga electricidad, o sea, como que pues sí se jode. Entonces, ¿qué es lo que pasa? También, un dato curioso es que, bueno, el Internet es un producto agregado de la fuerza electromagnética y el Internet de hoy en día, tener Internet significa tener una buena economía, significa que el país es desarrollado en ciencia, significa que no hay pobreza, significa que, o sea, un montón de cosas. O sea, todo esto se ha desarrollado tanto, digamos que, no sé si ustedes alguna vez lo hayan escuchado, pero hoy en día hay unas pastillas que le dan a la persona y con una cámara pequeña. Y la persona se toma esa pastilla y la cámara va grabando ahí todo el intestino de uno, la garganta, o sea, todo eso es gracias a Maxwell y sus ecuaciones. O sea, una cosa brutal, desarrollo al 100%, ¿sí? Entonces, después de haber acabado con las dos de las grandes fuerzas que rigen el mundo, la primera es la fuerza de la gravedad, la segunda es la fuerza electromagnética. ¿Alguno de pronto tiene una pista de la tercera fuerza? Y de la cuarta, porque son muy parecidas. Nucleares. Exacto. Ahí viene lo nuclear, lo que es como baila. Entonces están las dos fuerzas nucleares. Ah, bueno, acá estamos la fuerza electromagnética y la fuerza de la gravedad. Están las fuerzas nucleares, la fuerza nuclear fuerte y la fuerza nuclear débil. Yo creo que algunos de ustedes la han escuchado en algún momento. Y digamos que todo esto comenzó a surgir de la razón o de la pregunta de las estrellas, el Sol. Muchachos, ¿qué es lo que el Sol, o sea, digamos si ustedes queman acá carbono o otra sustancia, se consume muy rápido, pero pues no se han cuestionado por qué el Sol no se apaga? O sea, sí se va a apagar en algún momento y todos vamos a morir. O va a explotar y se va a convertir en un agujero negro, pero pues ¿por qué no lo ha hecho? Entonces digamos que muchas personas cuestionándose eso, llegaron a, bueno, las fuerzas nucleares. Entonces, la fuerza nuclear débil gobierna el decaimiento radiactivo de partículas subatómicas y la fuerza nuclear fuerte es una de las fuerzas más fuertes de todo el universo y esta es la que mantiene nuestros protones juntos. ¿Sí? Entonces se encuentra en los átomos y pues heavy esa vaina. Después, bueno, después digamos que los desarrollos científicos se podría decir que acá finalizaron o bueno, están en progreso, porque digamos que más allá de eso, más allá de las fuerzas nucleares, nosotros, ¿qué sabemos del universo? O sea, nosotros sabemos que hay materia, que hay antimateria y que hay materia oscura, ¿sí? ¿Alguno sabe cuál es la diferencia entre materia, antimateria, materia oscura? Que la materia está compuesta por átomos, la antimateria creo que no. Ok, No ¿y sé, la la materia oscura? oscura, no la conozco. Ah, es el mayor componente del universo, ¿no? Exacto. Entonces, muchachos, ahí es cuando yo me pongo a cuestionar como nosotros, nosotros realmente qué sabemos del universo. O sea, bueno, no me acuerdo el porcentaje exacto, pero como el 73% del universo está formado por materia oscura. ¿Y qué es la materia oscura? Nadie tiene ni idea de qué es esa vaina. No sabemos qué es esta materia oscura. El otro como 23% está formado por antimateria.
¿Qué es lo que pasa? O sea, este tema me gusta muchísimo, la verdad. Aún no sé mucho del tema, pero de verdad quiero aprender. Y es como que decían, ponle cuidado que cada materia, cada átomo tiene un antiátomo que está formado por antimateria. Entonces digamos que hace poquito como que descubrieron el antihelio, una vaina así. Entonces, qué es el helio? Pues el helio es el helio. ¿Y qué es el antihelio? Es exactamente el opuesto del helio. O sea, el helio está formado de materia y el antihelio está formado de materias, de antimateria. Entonces uno dice como, ¿cómo así? ¿Cómo así que esa vaina está formada? Y sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando juntan el helio de materia con el helio de la antimateria? Se desata un poder grandísimo de explosión. O sea, eso es, no explosión, sino eso tiene una palabra. Eh, bueno, vamos a decirlo, que no me acuerdo de la palabra, pero eso digamos que es una gran liberación de energía, ¿sí? Cuando se junta la materia con la antimateria, es una gran liberación de energía. Y lo que les decía, nosotros prácticamente no sabemos nada del universo. O sea, nosotros sabemos las tres leyes de Newton, la mecánica, la física, que digamos que se puede extender un poquito hacia el universo, pero nosotros realmente lo que sabemos de este universo es muy poco. Y bueno, dicen, no, sí, es que es muy difícil llegar afuera, llegar a salir al espacio, hacer investigaciones en Marte, y pues sí, es muy complicado. Pero entonces dicen, no, pero nosotros también sabemos más sobre nuestro universo. O sea, y ahí es cuando uno dice, si nosotros sabemos tanto de nuestro universo, de nuestra Tierra, de nuestro planeta, entonces, ¿qué pasa con el mar? Nosotros realmente no sabemos casi nada del mar, nosotros conocemos muy poquito. Las profundidades del mar ni siquiera, bueno, no estoy seguro, pero creo que ni siquiera le han encontrado fondo a esa vaina. Y las criaturas que están más abajo de ciertas presiones, nosotros no las podemos estudiar. ¿Por qué? Pues porque ya hay mucha presión, las máquinas se dañan, no funcionan. Entonces nosotros no conocemos ni lo que hay afuera, pero tampoco conocemos lo que hay adentro. Nosotros a duras penas conocemos una superficie. Entonces, eh, súper bacano este tema de la física. O sea, entonces digamos que iba a ser un Kahoot con, como con este tipo de exposiciones, pero pues digamos que yo espero y añoro que haya quedado todo claro. Entonces, pues vamos a coger a una persona al azar. Entonces, digamos, Daniela Navarro. Entonces, ¿quién fue la persona que creó el cálculo? Parece que se quedó dormida. Bueno, alguien que responda para que no se sienta el visto tan clavado. Fue Newton, pero también hubo como conflicto entre... Ay, se me olvidó el nombre. Bueno, hubo conflicto. Entre leyes. Ok. Sí, entonces digamos que yo iba a hacer un Kahoot, pero pues digamos que yo intenté hacer esta clase de historia, entre comillas, como un poco más charlada para que quedara más claro, ¿sí? Y espero que así haya sido. Entonces, chicos, ahorita, pues digamos que yo no quería hacer esa monotonía de 1987, tal autor, tal esto, 1989, tal esto, ¿no? Pues digamos que hay algunos sucesos que marcaron la historia de la física, entre esos, obviamente, Papito Newton, eh, Einstein también, pero si nosotros nos ponemos a resumir la historia de la física, es una historia supremamente larga. Hay muchas personas que le metieron la mano a eso, ¿sí? Entonces, la razón de que les diga esto es porque ahorita va a hacer una actividad así súper bacana. De todos los científicos que nosotros conocemos, ustedes, o sea, probablemente un físico, probablemente recuerde un 10% de todas las personas que le han metido la mano a la física. Entonces, lo que yo voy a hacer, voy a compartir pantalla, otra pantalla acá, y es, acá está, actividad.
Yo a cada uno de ustedes les asigné un científico. Entonces, en este momento voy a darles el nombre de un científico. No necesariamente es físico, pero la mayoría sí. Y lo que ustedes van a hacer es rápidamente, 10, 15 minutos en sus casas, van a investigar un poco de ese científico. Entonces, digamos, a la primera chica, Laura Daniela Castro Vargas, le tocó Friedrich Gauss. O sea, yo creo que ya le suena. Matrices, matemáticas. Entonces, digamos que investigue tres cosas. La primera, el nombre del autor, bueno, ahí está. La segunda, en la época más o menos en la que trabajó, digamos, no sé, 1800, Edad Media, Edad Antigua. Y la tercera es cuál fue su mayor aporte hacia la ciencia. Y digamos que ustedes hoy se van a ir con varias cosas aprendidas. La primera, muchas cosas sobre Papito Newton. ¿Por qué hice énfasis sobre Papito Newton? Porque es lo que nosotros vamos a ver en este curso, chicos. Nosotros vamos a ver pura física mecánica, física clásica, no vamos a meternos con temas tan complejos como materia antimateria, porque no, eso ni yo la entiendo, o sea, una vaina brutal. Entonces, yo toqué mucho el tema de Newton, porque es lo que nosotros vamos a ver. Entonces, ya les voy a mandar este documento por WhatsApp. De todas formas, voy a dejarlo compartir pantalla. Entonces, ya se los envío y comparto la pantalla. Y en 10 o 15 minutos, algunas personas nos dirán, no, pues yo investigué sobre Gauss, fue un matemático de tal siglo y su mayor aporte a la ciencia fue tal. Ya les mando eso. ¿Listo? Listo, chicos, ya se las mandé. ¿Por qué se las mandé? Porque, pues porque yo he hablado ya casi 50 minutos y entonces ahora me gustaría que ustedes hablaran también un poco y así como que hacemos la clase un poco más interactiva. Entonces estoy probando con esta metodología que por ahí leí, a ver cómo nos va. Entonces yo creo que voy a dar 10 minutos para que ustedes tengan tiempo para leer un poquito sobre el científico que les correspondió y ya lo charlamos. Hola, ya Angelina, ¿qué preguntas? Sí, sí, es que tengo como una preguntita y es la siguiente, o sea, es que a veces creo que la gravedad es una fuerza, pero digamos la gravedad y su valor es 9,8 metros sobre segundos al cuadrado, entonces podemos decir que la aceleración podría llevar a una fuerza. Uf, ese tema es complicado. O sea, sí, dicen que la gravedad es una de las cuatro fuerzas elementales, pero tiene unidades de aceleración. Te entiendo, pero no es tan fácil así como que una aceleración puede ser una fuerza. Es un tema, eso es un tema súper complicado y hasta controversial. Hay algunos profesores que dicen que la física es una fuerza y otros que dicen que es una aceleración. Entonces, pues digamos que realmente no te podría decir. No sé, no estoy seguro. Pero eso es un Ok, debate fuerte. Es como cuando dicen si el cero es un número natural. O sea, hay algunos uy, sí, profesores que toman el cero como natural y hay otros profesores que, sí. que toman el cero como si no fuera natural. Pero últimamente todos están diciendo que la gravedad es como una fuerza, a pesar de que tiene unidades de aceleración. Ah, ok, dale, gracias.
Profe, qué pena una pregunta. Sí, dime. Lo que debemos consultar son las biografías, pero ¿son filósofos o son...? La mayoría son físicos, pero hay algunos que, digamos como Aristóteles, fueron filósofos, pero tuvieron pues, alguna intervención con la ciencia. Pe- Normalmente puede que alguno sea directamente, matemático. directamente con la física, ¿sí? No, no, hay algunos, pero muy pocos, de pronto te tocó uno de esos, que son, digamos, que aportaron Sí. más a la química o que de pronto aportaron a algo de biología, como la teoría Eh, de la evolución, que por ahí lo vi. sí, sí, señor. Listo, Pero, bueno, listo, gracias. dale.
Listo, chicos. Entonces, eh, sorry. Sí, es algo corto. O sea, es como para conocer un poco, digamos que algunos científicos y para que yo no hable toda la clase. Bueno, entonces, eh, pues si podrían participar todos, sería genial. Y yo ahí estoy atento. Entonces, pero pues si alguno por alguna razón no quiere participar, pues es muy difícil tener el control de 53 personas. Entonces, vamos a comenzar. Si alguno, vamos a levantar la mano, los que ya estén listos. Y a medida que van diciendo el físico que les correspondió, creo que hay dos repetidos, dos o tres, pero no son muchos. Entonces, y a medida que van diciendo su físico, su época y su principal aporte a la ciencia, entonces bajan la mano y continuamos. Aún falta harta gente. Hartica gente. Entonces esperemos unos minuticos más, que más gente esté lista y ya. Bueno, chicos, les voy comentando. Alguno, no me acuerdo quién, y tampoco los conozco mucho, pero alguien preguntó sobre qué va a pasar con el horario, sobre si el horario se va a mantener igual. Pues yo creo que el horario se va a mantener igual, con los 15 minutos de descanso, porque, bueno, nosotros adaptamos el horario de bus a un horario de la universidad. Entonces, los horarios de la universidad son exactamente como ustedes lo tienen en bus, pero sin descanso. Entonces, nosotros tenemos clase de 7 a 9, de 9 a 11, de 11 a 1. A la 1, toda la universidad, o bueno, gran parte de ella, entra en receso de 1 a 2 para el almuerzo, y a las 2 hay clases hasta las 8. Igual, la misma modalidad de 2 a 4, de 4 a 6, de 6 a 8. Y así nosotros tenemos nuestras clases virtuales. Pero pues digamos que precisamente como nosotros también hemos tenido clases virtuales, es muy mamón estar 4 horas o 6 horas seguidas sentados frente a una pantalla, también el desgaste en los ojos, la irritación, y también estar sentados, pues nosotros decidimos darles 15 minutos entre cada franja horaria. Esa es la razón por la que hay 15 minutos. Entonces la otra semana va a cambiar el horario, pero probablemente se mantenga con los mismos 15 minutos de descanso. Entonces, van a tener clases de 7 hasta las 8:45, si no estoy mal, después 15 minutos, 9, así, hasta que se acabe. Entonces, por si la persona que preguntó en el grupo no le había quedado claro, eso va a pasar con el horario de la otra semana. Y bueno, se me había olvidado, si alguno tiene alguna recomendación para el temario, que muy juiciosamente lo leyeron, me lo puede escribir por interno, por chat, y ahí la evaluamos, si es posible meterla dentro de los temas que vamos a ver. Entonces, vamos a comenzar, ya vamos a perder más tiempo. Entonces, Marlon 0226, es que no sé si hay más Marlon. Aló. Bueno, entonces Marlon no. MLSM. Ok, a mí me tocó Paul Dirac. Ok. Entonces él nace el 8 de agosto de 1902 en el Reino Unido y muere el 20 de octubre de 1984 en Florida. Es de las personas más influyentes del siglo XX. Es un ingeniero eléctrico, matemático y físico teórico británico.
A él se le contribuye pues la teoría de la relatividad y la mecánica cuántica, que es como lo más importante, que lleva algo de la antimateria, algo lleva a eso. Ok, listo. Ahí. Pues sí, si quieres decir algo más, bienvenido sea. Pues se ganó un premio Nobel en 1933 que compartió con un irlandés que se llama Edwin Scrorrodin, por el descubrimiento de una nueva forma unas formas productivas de la teoría atómica. Ok, Y ya, básicamente. listo, súper. David Santiago, UWU. Aquí estoy. A mí me tocó Dmitri Mendeleev. Nació el 27 de enero y murió el 20 de enero en lo que hoy se conoce como San Petersburgo, pero antes era el Imperio Ruso. Su principal aporte fue un libro que se llama Principios de la Química y la teoría de la tabla periódica. Se dio origen obviamente a la tabla periódica y con Meyer, espera un segundo, y con Meyer fueron los cofundadores de lo que hoy conocemos como la tabla periódica de los elementos, el cual ordenó por su masa atómica, pero se atrevió a dejar huecos en ese momento para para colocar elementos que no se habían descubierto en dicha época. Y ya. Ok, listo, súper. Wilman Arias, sí. Sí, perdón. Tranquilo. Es que mi micrófono estaba raro. Me tocó uno, no sé si voy a decir el nombre bien. Es un físico alemán, se llama Heinrich Rudolf. Y Ok, él descubrió el efecto fotoeléctrico, que es la emisión de electrones por un material que es golpeado o incidido por la radiación electromagnética, la propagación de ondas electromagnéticas y, y el hercio fue en honor a este físico, el ok, hercio, el nombre de hercio. listo, súper. Camia Rollave, Hola, hola. bueno, entonces yo averigüé sobre William Thomson, más conocido como Lord Kelvin. Ya entenderán de qué les voy a hablar entonces. Sus aportes son por allá de 1800. Lo más importante que aportó fue sobre la termodinámica, dado que estableció la escala absoluta de temperatura que lleva su nombre, después de haber conocido en 1847 a un estudioso francés de apellido Joule, algo así si no estoy mal, que estaba estudiando el calor como fuente de energía. Además de eso, sus cálculos llevaron que en esa misma escala él encontrara lo que denominó como el cero absoluto, que sería lo mismo como que menos 273 Celsius, si no estoy mal. Ya hacia 1851 presentó un ensayo denominado como teoría dinámica del calor, donde aparecía el principio de disipación de la energía, que sería una de las bases de la segunda ley de termodinámica. Listo, súper. Entonces ahora Mariana 100. Hola, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Vale. A mí me tocó Karl Landsteiner, no sé si pronuncio bien el apellido, pero bueno. Él nació en 1868, es austriaco, es patólogo y biólogo, no es físico ni nada, creo que son esos. Y su mayor aporte fue que descubrió y tipificó los grupos sanguíneos. No sé exactamente cuándo, la verdad, pero la primera transfusión de sangre que hizo, pues teniendo en cuenta esta tipificación, fue en 1907. Unos años después, no recuerdo bien, 1900 algo, no sé. Y son, bueno, creo como, no sé cómo decirlo así, como un proceso para que la sangre se mantuviera en buen estado por más tiempo y ayudó pues posteriormente en la segunda guerra mundial, no recuerdo bien. Me pareció pues muy chévere, increíble.
Y en 1930 recibió, pues por todas esas cosas que hizo antes, un premio Nobel de Fisiología o Medicina. Listo. Súper. Se ve Andrés. Hola, a mí me tocó un español, se llama Severo Ochoa de Albornoz. Él nació en Madrid en 1905, fue médico y científico español, pero después se nacionalizó oficialmente en Estados Unidos, en donde realizó la mayoría de sus investigaciones. Es muy conocido porque descubrió dos enzimas, la citrato-sintetitasa y la piruvato deshidrogenasa. Fue importante este descubrimiento porque permitió concluir el ciclo de Krebs. Y como algo importante, otra cosa importante que hizo fue que realiza como unos trabajos que permitieron la síntesis del ácido ribonucleico. Este hallazgo lo hizo con Arthur Konenberg y que le permitió un premio Nobel de Medicina en 1959. Listo, gracias. Carol Pérez. Sí, hola. A mí me correspondió Linus Pauling. Nació en 1908 y falleció en 1994. Fue un químico bioquímico y un activista estadounidense. Él también se considera a sí mismo como un biólogo e investigador médico. Fue uno de los primeros químicos cuánticos y ganó un Nobel de Química en 1954 debido a que descubrió los enlaces de la hélice alfa con el enrollamiento secundario de proteínas, y gracias a eso fue que se descubrió pues la doble hélice del ADN por Watson y Crick y pues por Rosalind Franklin. Dale, gracias. Drasgont. Hola, ¿me escuchan? Sí. Bueno, pues a mí me tocó John Bardeen o George Bardeen. Bueno, él nació el 23 de mayo de 1908 en Madison, Wisconsin. Fue el único científico que pues hasta la fecha se tiene reconocimiento de que participó en los premios Nobel o que recibió los premios Nobel. Recibió dos, uno en 1956 y el otro en 1972. Desarrolló métodos intérpretes de señales que generan los diversos tipos de ondas magnéticas y ondas gravitatorias. Estas dos fueron pues las más reconocidas de él. Además de esto, durante los años de la Segunda Guerra Mundial trabajó como físico civil en el Laboratorio Naval de la Artillería y pues fue profesor auxiliar de la Universidad de Minnesota. Y pues eso sería todos los reconocimientos que se tuvo a través de él. Nació en Estados Unidos y murió a los 82 años en 1991. Listo, dale, gracias. Chicos, ahorita los que siguen, por favor, intentemos ser un poco más breves, como algo un poco más breve del aporte que hizo la persona, para que nos rinda un poquito más. Geraldine Serrato. Hola a todos. Bueno, voy a hablar sobre Nicolás Copérnico. Él nació y murió en Polonia, más o menos en la época del Renacimiento, en el siglo XVI. Fue un astrónomo. Planteó la teoría heliocéntrica del sistema, pues que trata prácticamente el modelo astronómico del movimiento de la Tierra y los planetas alrededor del Sol. También aportó las posiciones pasadas y futuras de las estrellas y los planetas, la alineación de los planetas, la teoría de los tres movimientos, rotación, traslación y oscilación, y venció a la teología, pues quitando como esa idea de que la Tierra no es el centro del universo. También fue una pieza clave de la revolución científica y de la astronomía moderna. Y ya. Dale, gracias. Hars Capitalino. Hola, me llamo Alex y a mí me tocó a Luis Pasteur. Bueno, él nació el 27 de diciembre de 1822 en Francia.
Fue un gran químico que descubrió la manera de prevenir las enfermedades contagiosas como la rabia. Descubrió que en el aire vuelan microorganismos y que no se crean espontáneamente como se creía en esa época. O sea que él decía que la putrefacción se debía al ambiente que favorecía a la creación de microorganismos. Él también creó la pasteurización, que se creó hirviendo un vino, hirviéndolo a 55 grados centígrados, matando las bacterias y dejando las levaduras. Y ya. Vale, gracias. Sin Vega. Hola, a mí me correspondió Mario Molina. Él es mexicano, nació en 1943 y tiene 77 años. Sus años de auge o donde más tuvo logros fue entre el 1970 y 1998. Entonces, él es un químico especializado en química atmosférica y se dedicó a estudiar los gases CFC o clorofluorocarbonados y sus efectos que tienen en la atmósfera. Y creo que su logro más importante fue en 1987, cuando logró crear o logró que se firmara un acuerdo entre los países productores de estos gases para que utilizaran otras sustancias que fueran menos nocivas para el ambiente. Listo. Vale, gracias. Caro Natalie, 1-3-1-2. Sí, hola. A mí me tocó Rudolf Hertz. Nació en Alemania en 1857 y murió el 1 de enero de 1824. En 1885 descubrió la forma de producir y detectar ondas electromagnéticas. Esas ondas ya habían sido predichas por Maxwell, pero él reformuló las ecuaciones de él. Construyó él mismo en su laboratorio un emisor y un receptor de ondas. Calculó la velocidad del desplazamiento de las ondas en el aire y se acercó mucho al valor establecido por Maxwell, que era de 300.000 kilómetros por segundo. Vale, gracias. Harold Santiago Moreno, perdón. Hola, buenos días. Hola, Me buenos correspondió Iván Petrovich Pavlov. Nació en 1849 y murió en 1936. Fue un fisiólogo ruso. Estudió medicina y química en la Universidad de San Petersburgo, antigua capital de Rusia. Galardonado con el Premio Nobel de Fisiología en 1904 por estudiar la salivación canina, que dio paso a la psicología con el condicionamiento clásico. Y ya. Vale, gracias. Luisa Mariana Ojeda Fajardo. Qué pena si no pronuncio el nombre. Tranquilo. A mí me correspondió George Simon Ohm. Fue un físico y matemático alemán. Nació el 16 de marzo de 1789 y falleció el 6 de julio de 1854 en Múnich, Alemania. En honor a su labor, la Unidad de Resistencia Eléctrica del Sistema Internacional lleva su nombre, que es pues Ohmio, porque descubrió la ley de la electricidad. Y pues Ohmio es la unidad derivada de resistencia eléctrica. Esto en 1827, cuando se dio la teoría completa de electricidad. Esto, genial. Yesit, 1999. Soy yo. A mí me tocó Edwin Hubble. Él era un astrónomo estadounidense del siglo XX. Él fue famoso porque en 1929 formuló la ley pues, que lleva su nombre, en la que pudo determinar la edad aproximada del universo y también pudo demostrar que el universo está en constante expansión. Dice que tiene una anécdota que en 1917 Einstein ya había formulado su teoría de la relatividad, pero hubo como un pedacito que él decía que el universo se expandía.
Entonces, cuando Hubble en el 29, pues formuló pudo demostrar que Einstein tenía razón y pues Albert le dio las gracias. Y ya. Listo, dale, gracias. Juan Casallas. Hola. Hola. Bueno, a mí me correspondió Alessandro Volta. Él fue un físico y químico. Su fecha de nacimiento fue el 18 de febrero de 1745 en Italia y su fallecimiento fue el 5 de marzo de 1827, también en Italia. Es conocido por la invención de la pila eléctrica y por el descubrimiento del metano. Y gracias a él también es que le pusieron en honor a su apellido Volta eh, el nombre de voltio en las unidades internas, en el sistema internacional de unidades. Listo. Genial. Entonces apresurémosle un tris. Sebastián Barrera. No, soy Valentina Barreras, que tengo que usar otro correo. Vale, qué pena. Qué pena. Bueno, a mí me correspondió Carlos Linneo. Él nació en 1707 en Suecia, fue científico, naturalista y botánico, y su aporte más importante fue la creación de un método para clasificar los seres vivos, de los reinos animal y vegetal. Él se basó en un sistema de nomenclatura binómica. Él también fue descubridor de nuevas especies vegetales en varias expediciones que hizo. También estudió la reproducción sexual de las plantas y hoy en día es considerado el padre de la taxonomía biológica. Súper. Listo. Laura Arevalo. Les voy a hablar de Alfred Bernhard. ¿Me escuchan bien? Un poquito bajo, pero sí se te escucha. Ok, voy a hablar un poco más duro. Que cuando hablo grito, entonces. Alfred Bernhard fue un químico, ingeniero, inventor y fabricante de armas sueco. Inventó la dinamita en 1866, patentó todos sus inventos y fundó compañías para fabricarlos. En honor a él, y pues él creó el premio Nobel, pues fue creado en 1900 para reconocer grandes descubrimientos cada año en beneficio a la humanidad, y él ganó el premio Nobel al siguiente año, en 1901. Muchas gracias. Listo. Dale. Cata Torres. ¿Qué? Sí. Bueno, a mí me tocó John Dalton, que fue un meteorólogo, químico y físico británico, nacido en 1766. A él se le debe la primera formulación moderna de la teoría atómica. Descubrió la ley de las proporciones múltiples, que rige el peso de los elementos que intervienen en una reacción química, que es la teoría de la materia que está compuesta de átomos de diferentes masas que se combinan en proporciones sencillas para formar compuestos. Y esto lo dio, o sea, bueno, se dio a través del estudio de aire atmosférico y otros gases. También él está como relacionado con esta enfermedad del daltonismo, que es la imposibilidad de distinguir los colores. Y, y está relacionado con ella porque él la padeció y también la estudió. Listo, genial. Dale, gracias. Calmar Laucam. Hola, buenos días. Hola. Bueno, a mí me correspondió Santiago Ramón y Cajal. Él tenía una nacionalidad española, nació en 1852 y falleció en 1939. Es considerado tan influyente como Pasteur o Darwin y fue uno de los grandes científicos del siglo XX, médico fundador de la neurobiología moderna. Entonces este tipo se metió en la cabeza que había algo más allá del cerebro que nos hacía pensar y guardar información. Escribió la doctrina de la neurona, donde le da significado a esta como una célula cerebral, y como células cerebrales individuales que envían y reciben información. Dentro de un experimento de microscopio no podía ver los pequeños espacios que había entre el final de una neurona y el inicio de otra, y los llamó sinapsis, y dijo que si pensamos, aprendemos,
y creamos recuerdos en el cerebro, ese espacio es el lugar donde se puede realizar. Finalmente, en el año 1906, ganó el Premio Nobel de Medicina por ser el primero en identificar una neurona y estudiar el cerebro. Listo. Laura Alejandra Romero, ¿o es, ya hablaste o fue? No, yo no he hablado. Es que Ah, ahí va listo. Listo. A mí Dale. me tocó Isaac Asimov. Él nació el 6 de abril, no, mentiras, perdón, el 6 de abril de 1920 y murió el 2 de abril de 1992. Bueno, él dio un aporte a la ciencia ficción, él es un escritor. El aporte que dio fue el libro que se llama La Fundación. Este libro ganó un premio Nobel en 1942 y lo que este libro decía era que iba a haber un imperio galáctico humano, que los mismos humanos íbamos a crear y que iba a haber una prehistoria y que se iba a predecir la ciencia, más que todo era eso. Lo que él dio aporte fue la ciencia ficción. Ya. Listo. Dale, gracias. Marir P03. Hola, buenos días. A mí me correspondió Erwin Schwarzenegger. Fue un físico austriaco que nació en 1887. Realizó aportes en estudios de la mecánica ondulatoria y aplicaciones a estructura atómica. Bueno, se dio cuenta que su teoría, planteada en 1926, era equivalente matemáticamente a las teorías de mecánica matricial de Heisenberg y pues estas dos son la base de la contribución a la mecánica cuántica. En 1933 ganó un Nobel junto a Dirac por sus aportes a la mecánica, a la cuántica, y su ecuación fundamental es la ondulatoria. Y en 1935 pues planteó la paradoja pues más popular, la física cuántica, que es el gato de Schrödinger, que pues prácticamente pues se basa en un detector de electrones y que activa como un veneno, y pues este electrón se puede comportar como onda o partícula, entonces hay 50% de probabilidad de que el gato esté vivo o muerto, y pues esto es como la base de lo que hoy conocemos como teorías sobre varias realidades que no interactúan entre sí, pero pues que existen como mundos paralelos. Gracias. Ok, Qué pena, Daniela. qué pena. ¿Cómo se llamaba el científico? Schrödinger, ¿no? Bueno, Daniela Navarro. ¿Me escuchan? Lo siento, es que mi internet está muy malo. ¿Aló? No, está perfecto. Ok, bueno, me tocó Max Planck, que fue un físico y matemático. Nació el 23 de abril de 1858 y murió en 1947 en Alemania. Bueno, antes como de saber qué estudiar, fue pues como reconocido porque era muy bueno en la música, en las letras y pues en diferentes disciplinas, ¿no? Ya después ya quiso estudiar física y a los 21 años ya tenía un doctorado. O sea, bueno, también pues fue conocido ¿por qué? Porque descubrió la constante que es utilizada para calcular la energía de un fotón, y en 1918 tuvo el Premio Nobel de Física por el avance del descubrimiento de la teoría cuántica. También hay una ley que tiene su nombre y esta describe, textualmente la voy a leer porque si no se me olvida, la radiación electromagnética emitida por un cuerpo negro en equilibrio térmico en una temperatura definida. Y ya. Listo. Ya faltan poquitos. Angélica PG, 17. Listo. A mí me tocó Peter Higgs, físico británico, nacido en 1929, tiene 91 años en la actualidad. Es un físico
conocido por su proposición en los años 60, el mecanismo de Higgs. Predice la existencia de una nueva partícula de bosón de Higgs que a menudo se describe como la partícula más conocida de la física moderna. Hasta el 4 de julio del 2012, la Organización Europea de la Investigación hizo público el descubrimiento de una nueva partícula subatómica que confirma con más de un 99% la probabilidad de la existencia del bosón de Higgs, conocido popularmente como la partícula de Dios, un hallazgo fundamental para explicar por qué existe la materia tal y como la conocemos. En el 2012, Stephen Hawking mencionó que por qué no le daban el premio Nobel de Física a Higgs, y pues el año siguiente, en el 2013, se lo otorgaron. Listo. Listo, Jainer Ochoa, Heiner, no sé cómo se pronuncia. Heiner. Heiner, ok. Bueno, a mí me correspondió Rosalind Elsie Franklin. Ella fue una física, química y matemática, graduada pues de la Universidad de Cambridge en Newnham College. Ella tuvo sus aportes en la estructura de los virus, también las microestructuras del carbón y el grafito, como su trabajo de doctorado cuando hacía química y física, además de que fue una de los 4 científicos que aportó para el descubrimiento de la estructura del ADN mediante la cristalografía de rayos X. Ella muere en 1958, 4 años antes de que se le otorgue el Premio Nobel de Fisiología y Medicina a Watson y Crick, y pues a ella no se le tiene en cuenta para darle el Premio Nobel, y sus aportes solo fueron reconocidos mucho tiempo después. Listo, dale, gracias. Catalina Mafu. Bueno, ahorita Hola. entonces. Ok. Me tocó Blaise Pascal. Fue un matemático, teólogo, físico, filósofo, escritor, moralista y polémico. Pues sus aportes fueron el teorema de Pascal, principio de Pascal y el triángulo de Pascal. Y él inventó la primera calculadora que pues funcionaba, y fue el creador del servicio público, del primer servicio público, transporte público. Y ya. Listo, dale, gracias. Brian. Sí, yo prendo la cámara para que no te sientas tan solito, ¿cierto? Gracias, el primero que me entiende. Yo no tenía físico porque no aparecía en la lista, pero yo averigué. Yo averigué sobre María Salomé. ¿Se escuchan ahí? Espere. Sobre María Salomé. Curie. Sí, está Marie Curie. Marie Curie. Y sus logros fue los primeros, el aislamiento de isótopos. Descubrió dos elementos, que fue el polonio y el radio. También los primeros estudios sobre los neoplasias, dice acá. Y son técnicas para designar una masa normal de tejido. Y también durante la Primera Guerra Mundial creó los primeros centros radiológicos para el uso militar. Y ya. Muchas gracias. Dale, gracias, Brian. De nada. Ángel Reina. Hola. Hola. A mí me tocó Alexander Fleming. Nació el 6 de agosto de 1881 y murió el 11 de marzo de 1955. Fue un médico y científico británico, reconocido por crear la penicilina y la lisozima. ¿Ya? Ahí ganó un premio de medicina en 1945. Listo, dale. Dale, gracias. Brigitte Valentina. Sí,
A mí me correspondió Robert Oppenheimer, bueno, como se diga, físico estadounidense que dirigió el desarrollo de la bomba en el de la bomba atómica en el laboratorio de Los Álamos. En un principio se centró en su atención en los procesos energéticos de las partículas subatómicas, incluidos los electrones, positrones y rayos cósmicos. Sus investigaciones llegaban a campos como la física nuclear, la astrofísica y la teoría cuántica. Investigó sobre el proceso de obtención de uranio 235 a partir del mineral de uranio natural. En la Segunda Guerra Mundial quiso obtener la bomba atómica mucho antes que los nazis alemanes. ¿Y ya? Listo, dale. José Hospiados. Listo, buenas tardes. Yo voy a hablar sobre Joseph Louis Gay-Lussac. Fue un químico y físico francés que nació en 1778 hasta 1850. Se enfocó más que todo en la química, donde de ahí se establece su ley de Gay-Lussac, que está relacionado con los gases y los volúmenes, junto a Alexander von Humboldt. Descubrieron la composición de agua, que es 2 moléculas de hidrógeno y una de oxígeno. Identificó un nuevo elemento que es el yodo y también el boro. Y en cuestión de la física, con ciertos experimentos que eran subiendo con globos aerostáticos a altura de 7.000 metros, descubrió y hizo varios aportes sobre el magnetismo en la Tierra. Listo. Dale, gracias. Y la última persona, por fin, Mariana Rivera. No está. Soy yo. Ah, sí. Soy yo. Ay, perdón, dejo la carta del día. Pues si tú quieres, o sea, no problem. No, es que mañana me tengo que presentar, entonces para quitarme un poquito el miedo. Bueno, yo te escribí a ti porque pues no tenía autor. Entonces creo que lo repetí. Bueno, también soy su monitora de Suecia. Bueno, nació en Suecia, en Estocolmo el 21 de octubre. Quería ser poeta, pero pues gracias a sus padres. Fue ingeniero químico, sabe 5 idiomas, bueno, supo 5 idiomas: sueco, ruso, alemán, inglés y francés. Registró 365 inventos. El primer invento patentado por el Nobel fue un proyectil de balística y realizó experimentos con nitroglicerina, un material altamente explosivo, y gracias a eso uno de sus inventos que más dio furor fue el de la dinamita. Esto creó una gran demanda de dinamita en las guerras europeas que sucedieron en los siguientes años, y él, para compensar como esa como ese daño que había hecho, dio diferente fortuna para los premios de la ciencia, y decía que era muy pacifista, pero así mismo dijo que estas armas tenían un efecto más disuasivo, un efecto disuasivo mayor que las manifestaciones y las campañas por la paz. Y desgraciadamente murió en 1896 y no presenció pues todo lo que ocurrió en la Primera Guerra Mundial, pues ya que estaba muy equivocado, ya que gracias que la dinamita pues causó un gran daño. ¿Y ya? Listo. Dale, gracias. Bueno, respecto a esta dinámica, yo creo que de pronto la podríamos hacer más adelante, pero con menos gente, o sea, de pronto 10 el primero, 10 el segundo, porque pues, primero nos quita mucho tiempo y segundo se vuelve algo tedioso. Con esta actividad lo que yo quería mostrarles es que, pues a pesar de que la ciencia tiene pocas personas, digamos, que nosotros conocemos como Newton, Einstein, normalmente nos quedamos en esos dos, Gauss, Jordan, también hay muchísimas personas que han intervenido. Y digamos que si alguno de ustedes quiere estudiar ciencias, si alguno de ustedes quiere estudiar ingeniería, usted puede aportar un granito de arena para que esta civilización pueda seguir desarrollándose, pueda seguir adelante. Entonces, nada, chicos,
en este camino. Ustedes saben que acá nosotros vamos a acompañarlos, vamos a orientarlos. Entonces, vamos a seguir con ya lo último que queda de la clase, que se nos va a acabar el tiempo. Entonces, acá comparto pantalla, pero compartir a que no era preciso. Y se me traba el computador. Buenas, qué pena. Se me fue el internet por un momento, pero ya. Listo. Entonces, ya para acabar la última parte, vamos a desarrollar, vamos a definir lo que es la física como tal, la pregunta que yo les había dicho. Entonces, yo me estoy basando en dos definiciones que encontré. La primera es que la física es una ciencia experimental. Observa fenómenos naturales e intenta encontrar patrones y principios que los describan. Esta definición me gusta mucho porque, si ustedes se dan cuenta a lo largo de la historia, normalmente la física y las matemáticas nacen por la necesidad de solucionar un problema. Y digamos que en general muchas de las carreras nacen o se desarrollan de esa manera. Entonces, primero hay un problema, está la cuestión de cómo solucionarlo y ahí es cuando se comienza a desenvolver la física. Ustedes saben que para la física hay que desarrollar pues el método científico y que se pueda replicar y bueno, este poco de cosas, pero en general digamos que todo ha salido de cuestiones, de dudas y pues obviamente también de equivocaciones y de errores. La física, la segunda definición, que es como un concepto que ustedes manejaron mucho más en sus trabajos, en los que me mandaron. La física estudia los conceptos fundamentales de la materia, energía, espacio y tiempo y las relaciones entre ellos. Como ustedes se darán cuenta, la física la podemos encontrar en todo lado. Mientras nosotros caminamos, mientras nosotros tocamos algo, una puerta, una pared, cualquier cosa, ahí está la física. La primera, segunda, tercera ley de Newton. Y pues digamos que la clase de hoy, aparte de darles un poquito de un contexto de dónde nació la física, de cómo salió todo esto maravilloso mundo, también es para que ustedes como que se enamoren un poco de esto, porque muchos respondieron que no les gustaba la física, que en el colegio como que no la entendían, que a veces pues hay algunas personas que como que a veces la dan un poco con matemáticas y pues ustedes saben que la física está relacionada con las matemáticas. Entonces, pues chicos, de aquí en adelante lo primero que lo que yo necesito es que ustedes le metan al 100, porque acá Gaby, yo y del resto de los tutores le vamos a meter al 100. Si ustedes no entienden algo, muchachos, por WhatsApp, por Messenger, lo que sea, listo. Entonces, bueno, es una clase un poco teórica, una de las pocas que vamos a tener, ya después van a ser un poco más ejercicios y todo esto. Unas recomendaciones antes de acabar, acá las tengo anotadas. Bueno, es algo escuelero, pero pues es como una política que estamos intentando implementar hace rato. Voy a enviarles un formulario, asistencia física, solo van a tener que meter su nombre y su apellido. Se los voy a mandar por el WhatsApp. La segunda es los que no estén en el grupo de física, por favor, únanse. Ahorita yo les voy a montar unos videos de pronto, algunas cosas que son relacionadas con el tema. Entonces, para las que no se han unido, por favor, únanse. Y bueno, hay algunas personas que tienen unos nombres súper raros. No sé, como, pues uno va a buscarlas en la lista y aparece, no sé, en mi caso, Perdomo Sebastián, y tienen nombres como, no sé, XD o alguna cosa así. Entonces es muy difícil saber quiénes son. Entonces, si tienen algún nombre así, pues no está mal, pero por favor, no lo voy a aceptar. Entonces, escríbame al interno o Gaby probablemente se comunicó con ustedes como, no, yo soy tal persona. Y entonces así nosotros sabemos, pues, quién es, ¿no? Lo de las clases de Teams. Chicos, hay, bueno, con respecto a la primera tarea, sí las leí, pero también era una prueba para ustedes y para mí de manejar la plataforma. Yo hasta ahora también la estoy aprendiendo a manejar.
Algunas personas dejaron mal el documento, acuérdense que están las carpetas ahí y yo les pedí el favor y para los trabajos futuros que guarden los trabajos con su nombre. Entonces, como trabajo 1, muchos lo guardaron así, apellido y nombre o nombre y apellido, súper bien. Pero hay otros que apareció como documento 5. Entonces, pues, tengan presente eso, son recomendaciones nomás. Y la última, que pues es un favor, no es algo como un requisito, pero sí es bacano, como que cuando vayan a hablar, pues si pueden prender la cámara sería genial. O sea, sinceramente acá lo que les decía, hay youtuber 2.0, entonces uno como que no se siente tan solo cuando a veces prenden la cámara al participar, súper, súper chévere y gracias a las personas que lo hicieron, Brian. Entonces, chicos, bueno, la dinámica de la clase de hoy fue un poco diferente, estamos intentando implementar nuevas cosas, espero que les haya gustado. Ya se nos acabó el tiempo, porfa, ahorita que les mandé la lista, la encuesta para la asistencia, por favor, llénenla. Y nada, chicos, ahí nos vemos entonces la otra semana. Acuérdense que el horario va a cambiar, entonces tengan presente por si les dejan trabajos o cualquier cosa. Y yo creo que eso sería todo. ¿Listo, chicos?